Vamos ahora a repasar los números de este miércoles. 15 ONGs clausuradas en las últimas horas por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ya son 3.600 organizaciones no gubernamentales cerradas, clausuradas, borradas del mapa en Nicaragua desde 2018, cuando comenzó esta gran escalada represiva por parte del régimen. Entre las organizaciones cerradas en estas horas hay incluso organizaciones que formaban parte del movimiento sandinista. Recordemos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el grupo guerrillero que en su momento hizo la revolución sandinista en Nicaragua, que derrocó a la tiranía de Anastasio Somoza y que tenía como uno de sus líderes a Ortega, es la base del régimen actual. Claro, en ese momento había ido a elecciones, en 1990 perdió las elecciones y en 2007 volvió al poder, ya decidido a no dejarlo más. Y eso lo enfrentó a Ortega con muchos de los que habían sido compañeros suyos en los tiempos de la revolución sandinista. Bueno, una nueva muestra la vemos ahora con esta decisión de cerrar otras organizaciones, incluso aquellas que formaban parte de la base, del corazón del movimiento sandinista, porque ahora el único movimiento es el orteguismo, y cualquier organización que no responda directamente a lo que piensa y decide Daniel Ortega termina siendo, por supuesto, clausurado, como se ve en este caso. Segundo número de hoy, 6.000 millones de dólares. El anuncio realizado por Suecia de envío de armamento y de apoyo militar a Ucrania de acá a 2026. Dos datos salientes que se pueden mostrar de aquí. Por un lado, la decisión continuada por parte de Suecia de estar totalmente comprometida en la defensa de Ucrania, rompiendo con un principio que había sido histórico, de cierta neutralidad ante los conflictos bélicos en Europa y el mundo. Una neutralidad que lo había llevado a decidir durante todo el siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI a no formar parte de la OTAN, a diferencia de la mayor parte de los países europeos. Como sabemos, la invasión de Rusia precipitó que Suecia y que también Finlandia decidieran romper esa neutralidad e incorporarse a la OTAN, viendo que Rusia era una amenaza para ellos mismos. Bueno, lo otro también saliente, más allá de este compromiso que se renueva, es que están viendo que esto va a ser de larga duración, que esta guerra probablemente se extienda incluso hasta 2026. Quizás no con el formato actual, pero muy difícilmente lleguemos a 2026 con una resolución pacífica y un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente, lo que están viendo todos en Europa es que este conflicto va a seguir estirándose en el tiempo, terminando con muchas vidas humanas y destruyendo sobre todo a Ucrania. Segundo número no. Ya estaban los dos números, nos metemos ahora con las caras del día y la primera cara es la de Marcelo Odebrecht, el titular, el principal empresario de la constructora Odebrecht, que era la más importante de Brasil y que, como sabemos, quedó en el centro del Lava Jato, esta investigación judicial liderada por el juez Sergio Moro, que llevó no solo al propio Marcelo Odebrecht a recibir una condena de 20 años de prisión, siendo uno de los empresarios más importantes del país, tras su confesión de haber pagado millones y millones de dólares en concepto de coimas y en concepto de sobreprecios para ganar licitaciones y contratos a través de Petrobras, sino que también llevó al propio Lula a la cárcel, no en este caso por confesiones de Odebrecht, sino de otra constructora que es OAS. Bueno, sabemos, esa historia terminó con la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, anulando buena parte de las investigaciones, sosteniendo que habían sido espurias, entre otras cosas porque el juez Sergio Moro y el fiscal habían coordinado sus acciones, cuando se supone que el fiscal es quien investiga y que acusa, que la defensa defiende y trata de desmontar los argumentos del fiscal y el juez imparcial es el que decide. Bueno, lo que vio la justicia es que Moro no fue imparcial, que se alineó con la fiscalía y que eso, bueno,
hace que toda la causa se tenga que caer. Por eso Lula salió de la cárcel y le anularon las penas, y por eso la noticia ahora es que también anulan todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, que a diferencia de Lula había incluso confesado sus delitos, había decidido colaborar. Bueno, ya no tiene causas penales en contra, producto de esta decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Segundo rostro, ahora sí, de hoy, José Rubén Zamora. El rostro de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, cercenada, dañada, vulnerada en América Latina. Ya va a cumplir 2 años preso en Guatemala por hacer su trabajo, mejor que prácticamente todos. Es informar y obviamente animarse a cuestionar al poder. Eso es lo que él hacía en Guatemala en tiempos donde todavía gobernaba esta red de políticos tan asociados a la corrupción también empresarial, y que lo llevó de vuelta a una condena realmente insólita, también a casi 20 años de cárcel. Una condena que empieza a ser revisada porque la justicia empieza a reaccionar ante el golpe democrático que fue el triunfo aplastante de Bernardo Arévalo en las elecciones del año pasado, venciendo a todos los candidatos tradicionales, y la decisión que fue de la justicia de que una de las condenas que tenía pudiera cambiarlas de la cárcel a prisión domiciliaria. Bueno, lo que está contando por estas horas José Rubén Zamora, que sigue en la cárcel, es que está sufriendo tortura psicológica sostenida desde el mismo momento de su arresto, que está todo el tiempo confinado a una celda de 5x4, una celda que, salvo una rendija, apenas tiene la posibilidad de ver hacia el exterior, que prácticamente no tiene luz, que no se puede mover, que es sometido a requisas en las cuales lo desnudan por completo, como si se tratara de un narcotraficante condenado, como si se tratara de un asesino. Es un periodista que lo que hacía era investigar, informar y eventualmente emitir alguna opinión. Sencillamente eso. Bueno, la tortura psicológica continúa a pesar del cambio de gobierno. La expectativa, la esperanza que termina reconociendo Zamora es que haya un sistema judicial que se dé cuenta de que la sociedad guatemalteca pidió un cambio y que, entre otras cosas, tiene que cambiar esta persecución infame que está sufriendo José Rubén Zamora desde hace 2 años.